Comenzamos nuestro segmento de entrevistas y le damos la bienvenida a Pedro Pablo Peñalosa. Él es periodista especializado en la fuente de política para hablar justamente sobre cómo se ha ido desarrollando esta pre-campaña electoral en Venezuela. Pedro, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, un placer. Buenos días. Vamos a hablar sobre cómo se ha ido desarrollando de un lado y del otro, tanto del oficialismo como de la oposición venezolana, esta pre-campaña electoral. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? A ver, yo creo que en este momento hay que destacar en este tema de la precampaña, bueno, esta ola de detenciones contra miembros del equipo de María Corina Machado, miembros del equipo de campaña del candidato Edmundo González Urrutia, porque esto obviamente no es normal. Una cosa es cuando se da, bueno, el marco de la campaña, propuestas, incluso ataques entre uno y otro, pero otra cosa es cuando vemos que sigue este patrón de persecución, de detención contra miembros del equipo de comando de campaña de la oposición. Ya se tenían varios antecedentes, lo ocurrido en su momento con Henry Alviares, que tiene una responsabilidad importante dentro de ese comando de campaña para la organización y la movilización también de Ignor Hernández, pero hemos visto, bueno, cómo ha continuado, como digo, esta escalada, ¿no? Porque ya teníamos casos en el estado Barinas, en Portuguesa, pero ahora estos últimos también jóvenes que han detenido, que tiene ese efecto de buscar no solamente golpear al equipo de campaña, sacando a fichas importantes, sino también de sembrar el temor. Imagínate tú que, bueno, lo que significa esto para los militantes, para los simpatizantes, para quienes están contribuyendo, colaborando con el esfuerzo de la campaña electoral, ver que, bueno, que dirigentes que sí, no tienen una, digamos, una relevancia en el debate público, pero precisamente tienen ese efecto de decir, bueno, si detienen a esta persona, pueden ir contra cualquiera que esté también a ese mismo nivel trabajando, contribuyendo, colaborando con la campaña. Entonces creo que esto es un elemento que hay que subrayar porque, bueno, es parte también de esa denuncia que se hace de la ausencia de garantías y condiciones para una elección transparente, para una elección democrática. Recordar también que se firmó un acuerdo de Barbados que, bueno, ha quedado ya como papel mojado, ha sido totalmente irrespetado ese acuerdo por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y creo que eso último, digamos, termina marcando esta etapa de la campaña. Obviamente luego tenemos, bueno, lo que ha sido el esfuerzo, por un lado, de la oposición, con las giras de María Corina Machado, las actividades del candidato Edmundo González Urrutia, poniendo el énfasis en lo que sería un mensaje que apuesta por la reunificación familiar, que es un tema que está pesando mucho en esta campaña, tanto que el gobierno que negaba la existencia de esa diáspora la disminuía, la minimizaba, ahora resulta que crea un viceministerio supuestamente para atender a esos migrantes, ¿no? Entonces, bueno, por un lado ese discurso y por el otro lado, en el caso del chavismo, un mensaje que, por cierto, ya es marca de fábrica, siempre es así, que habla de conspiración, de violencia, de enfrentamiento, de llevar a la cárcel a miembros de la oposición que estarían supuestamente detrás de conspiraciones contra el gobierno, pero también, por supuesto, echando mano de lo que es la estructura del Estado, ¿no? Porque lo que vemos en el caso de Maduro es, bueno, promesas de reactivación, relanzamiento de obras, algunas que están paralizadas o que han debido terminarse hace 10, 15 años atrás y ahora la están reactivando, como el tercer puente sobre el Orinoco, pero también, bueno, este anuncio de mejorar las pensiones para los jubilados, un ministerio para el adulto mayor, hasta declarar deporte nacional a la motopirueta, es decir, echando mano de todo lo que tiene este acercamiento con los grupos evangélicos, ¿no? También que vemos ahora que, bueno, es una prioridad del gobierno, entendiendo que allí hay una cantidad de votos importantes de la base chavista. Entonces, bueno, creo que eso es un poco lo que ha marcado esta etapa de la campaña, pero insisto, esto último es muy grave, este tema de la persecución, de la represión, porque obviamente eso afecta. Cuando, repito, cuando se habla de garantías y condiciones para una campaña electoral, bueno, si se cae en este tema de la persecución, de ir desactivando elementos a factores de esa campaña, pues bueno, obviamente eso nos aleja mucho más de una elección realmente transparente, equilibrada y democrática.
Pedro María Corina ha dicho que se está criminalizando la ruta electoral. Hasta ahora, en lo que va de año, 37 activistas políticos de la oposición han sido detenidos, 10 de ellos miembros del comando de campaña de Edmundo González Urrutia. Ella asegura que se busca desmovilizar a la población joven. ¿Tú crees que aunque exista una intención de voto elevada por parte del pueblo venezolano, con este amedrentamiento se estaría buscando justamente eso, intimidar a la población para que no salga a votar? Sí, claro, es que, a ver, el chavismo yo creo que tiene muy poca posibilidad, digamos, de convencer, de persuadir, de sumar a su base de votantes, ¿no? Y eso lo muestran las encuestas, pero además, bueno, es un desgaste muy grande y es lógico que sea así. Estamos, digamos, Maduro es obviamente señalado como el gran responsable de la crisis venezolana. Entonces, digamos, que tú amplíes, que vayas a incorporar un mayor número de votantes, a persuadirlos, a convencerlos, a entusiasmarlos, bueno, la tienen muy cuesta arriba, por decirlo menos. Ahora, ¿qué puede hacer? Bueno, buscar la abstención, buscar desmovilizar a la oposición, inhibir a la oposición, afectar su capacidad de movilizar, de organizarse, de convocar. Y eso lo vemos, bueno, por ejemplo, con una cantidad de acciones que se han ido tomando, obviamente, ¿no? Esto último, por supuesto, que subrayábamos, la represión busca eso, lo que te decía. Piensa que no es solamente los dirigentes principales que son reconocidos y cuando se persigue a esos dirigentes eso puede tener algún tipo de repercusión, ¿no? Ante la opinión pública, sino que cualquiera ahora también dirigentes medios que están involucrados en el tema de movilización, organización. Bueno, y eso tiene ese efecto que te comentaba de que cualquiera, si ve que tienen una persona en Barinas y yo que estoy haciendo lo mismo en Yaracuy, en Sucre, en Anzoátegui, bueno, pueden venir por mí también. ¿Me explico? Entonces también tiene ese efecto de decir, bueno, no es que van contra los líderes, sino que incluso contra personas que forman parte de los equipos de campaña, que trabajan en su región, en su municipio, también pueden ser objeto o son objeto de persecución, de cárcel, y eso tiene ese efecto de buscar sembrar el temor, de desmovilizar, de que la gente, digamos, bueno, se eche para atrás, ¿no? En todo este momento y como digo, apostando a la abstención, o sea, que la gente que quiere votar por un cambio no lo haga porque teme ser perseguido, pero también, no solamente, como digo, se da este tema de la persecución, sino, bueno, cuando afecta a las garantías y condiciones, cuando es un CNE que está absolutamente, digamos, bueno, allí identificado con Nicolás Maduro, eso también hace que la gente busca. No hace, busca que la gente, digamos, se inhiba, que no participe. Lo mismo con el tema de la observación electoral. Digamos, son una cantidad de elementos donde el chavismo busca ir, digamos, minando, ¿no? Erosionando esa base de apoyo, buscando que la gente no participe, pierda la fe, la confianza en la ruta electoral, crea que no se puede hacer absolutamente nada por esa vía, que es un poco la apuesta, y también va en ese discurso que te decía, que bueno, cuando el chavismo dice que, bueno, que está allí para quedarse, que no está dispuesto a ceder, ni mucho menos, sino que va a gobernar hasta el infinito. Bueno, también eso busca que la gente, bueno, pierda esa fe en la ruta electoral. Por supuesto, el esfuerzo de la oposición tiene que ir dirigido a lo contrario, a decir que más allá de ese contexto que todos conocemos, donde no existen las condiciones y garantías mínimas, una elección democrática, bueno, pese a eso, bueno, buscar que la gente se exprese ese día a favor de un cambio. Entonces, ese es el otro trabajo, ¿no? El trabajo de la oposición de buscar sembrar confianza, de que la gente mantenga el entusiasmo, porque obviamente del otro lado, del lado del gobierno, bueno, el discurso y las acciones van dirigidas a todo lo contrario, a sembrar la desmovilización y la abstención, porque creo, insisto, que esa es la principal herramienta que tiene ya el chavismo a estas alturas. No busca convencer, ni persuadir, ni sumar, sino más bien, bueno, desmovilizar y restar del otro lado. ¿Cómo afecta en la mente del elector el hecho de que no va a participar esta Comisión de Observación Electoral de la Unión Europea ni tampoco la de Colombia y Brasil? ¿Esto de alguna manera reestructura y le da una prioridad a la participación del venezolano en ese proceso? Bueno, hemos visto lo que son, digamos, el mensaje de los partidos y también de las ONG hablando de la necesidad de fortalecer, potenciar la observación interna, digamos así, la observación de los venezolanos, que, bueno, hay una capacidad con testigos y también con organizaciones que busquen velar por el desarrollo de ese proceso y además por el respeto a los resultados, ¿no? Que a la persona se le permita expresarse, expresar su voluntad, manifestar su voluntad, pero que también esa voluntad sea respetada, cuente, ¿no? Y sirva entonces para, bueno, incidir en el rumbo del país, ¿no? Pero yo creo que al final cuando tú ves todo el paquete, ¿no? Ves que, bueno, el chavismo ha ido buscando desde siempre ir cortando por rodajas. Yo digo que aquí todos están a la espera
como de esa gran decisión, ¿no? Ese gran golpe contra el proceso electoral. Entonces se habla de las amenazas contra la tarjeta de la Mesa de la Ujú. Unidad o las amenazas contra la candidatura del propio González Urrutia, si pudiera ser ¿Crees que eso puede objeto de ser un tipo. factible? No, a lo que digo es que, digamos, tú tienes como esa opción de, yo llamaría el botón atómico, ¿no? Que ya vayas, faltando 39 días para la elección, vayas contra la tarjeta, vayas contra el candidato, pero lo otro es lo que también hemos ido viendo y a veces se pierde eso de vista, ¿no? Bueno, ¿a qué voy? Bueno, bueno, nada más y nada menos que comencemos con la inhabilitación de la candidata, en su momento, María Corina Machado, el no reconocimiento de lo que fue las primarias, ese acuerdo de Barbados, que, como digo, ha quedado hecho, bueno, papel Sí. mojado. El tema también del registro electoral, tanto dentro como fuera del país, el voto en el exterior, bueno, no tiene ningún tipo de peso en esta elección, porque se dificultó ese proceso de inscripción de venezolanos en el exterior y también dentro de Venezuela. Luego el tema de el cambio de toda la ingeniería electoral con el tema de los centros de votación con una y dos mesas en zonas que están, digamos, que son propensas o que están bajo el control del chavismo, donde se puede presionar aún más al elector. El tema entonces dentro también de la observación electoral, que eso podía brindarle a la gente, bueno, mayor confianza, credibilidad al proceso. De hecho, ha sido un reclamo no solamente dentro del país, sino que lo escuchamos del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. También, por supuesto, la Unión Europea se pronunció al respecto, Estados Unidos, porque eso, bueno, abona, ¿no? Contribuye con la credibilidad y transparencia. El gobierno negó esa observación de la Unión Europea, y así vas, digamos, tomando acciones que buscan, como te digo, bueno, ir minando o disminuyendo esa base de apoyo, generando dudas sobre el proceso y también, por supuesto, la persecución, como ya veníamos señalando, ¿no? Digamos, todos esos elementos que están allí, bueno, buscan cortar por rodaja, ¿no? Y convertir, digamos, que al final ese día de la elección, bueno, sea una pelea cuerpo a cuerpo y voto a voto, donde el gobierno cree que tiene mayor posibilidad o mayor capacidad de movilización porque cuenta con toda la estructura del Estado venezolano y con estos cambios que ha habido en los centros de votación. Entonces, digamos, todos esos elementos, bueno, han ido desplegando para buscar entonces, bueno, esa diferencia que muestran las encuestas, ir, bueno, cortándola por rodaja, como digo, y no quizá tener que apelar a una decisión mucho más drástica, como puede ser ir contra la tarjeta de la mesa de la unidad, contra el candidato, o incluso lo que en algún momento también se planteó y que el gobierno ha descartado, la posibilidad de suspender la elección, ¿no? Pero bueno, entonces, digamos, estamos en este escenario marcado por la incertidumbre, precisamente porque no existe ese marco absolutamente claro, bien definido, donde cada actor, digamos, va en igualdad de condiciones, sino que aquí, bueno, vas con total desequilibrio, y a eso te expone, ¿no? A todas estas acciones que, como digo, también buscan ir minando si no tienen que apelar entonces ya a una acción mucho más radical o mucho más fuerte contra el proceso. Pedro, has hablado de un punto que me parece importante, el discurso, por ejemplo, del candidato de la plataforma unitaria orientado a conectar con la emocionalidad del venezolano a través de esa reunificación familiar. Hablemos un poco acerca de la movilización de calle en comparación con otros procesos en el país. ¿Cuál es tu opinión sobre el efecto que tiene ese discurso en la gente en la calle? Fíjate, yo creo que se ha ido apuntando a ese tema que pesa mucho, sin duda, por eso decía tanto que ha generado la reacción del gobierno de Maduro inventándose ahora un viceministerio para este tema de los migrantes. Pero hay un tema sí que pesa mucho, que es esa reunificación. También el tema de la recuperación de la economía, de tener un país con oportunidades, con calidad de vida, con los ajustes que hay que hacer en materia también salarial. Todos esos temas están allí, digamos, gravitando en el discurso de la oposición y tienen claramente, digamos, son bien acogidos, son bien recibidos por el país que reclama eso, ¿no? Reclama acciones en ese sentido. ¿Qué diría yo del tema de las movilizaciones en el caso de la oposición? Bueno, son movilizaciones que también hay que entenderlas en este momento. Un momento que, como estamos señalando, es un momento marcado por la persecución. O sea, quienes están participando en todo este proceso no es que lo hacen con todas las garantías y condiciones, lo que facilitaría convocar a las personas, sino que lo hacen, bueno, y se están exponiendo, como estamos viendo, a ser detenidos, a ser perseguidos. No es poca cosa esto, digamos, este no es el mismo contexto del año 2012-2013, mucho menos cuando algunos ponen como ejemplo lo ocurrido en el año 2004 cuando el referendo revocatorio, ¿no? Es un momento muy distinto, eso lo muestran incluso los expertos en esta materia cuando hablan de la
evolución del régimen venezolano, de ser un régimen autoritario competitivo, a ser un autoritario, bueno, ya hegemónico, que ha ido cerrando todas las posibilidades para una elección competitiva, como lo hemos señalado, y hasta el extremo de que firmes un acuerdo como el de Barbados para ir respetarlo por completo, ¿no? Entonces, al final, hay que tomar en cuenta que esas movilizaciones son un desafío a ese poder que persigue, que hostiga, que encarcela y que buscan también expresar un sentimiento, digamos, a favor del cambio para, de alguna manera, levantar el entusiasmo. Y eso también es importante, ¿no? Cuando se habla del triunfalismo. Yo sinceramente no veo triunfalismo, sí veo optimismo, un optimismo moderado, responsable, te diría, donde la gente cree que es posible un cambio, pero sabe a lo que se enfrenta. Digamos, aquí nadie, digamos, todos están conscientes de la realidad política venezolana. O sea, sí, por eso es que están enfrentando esto de esa manera. Pero sí, esas movilizaciones sirven para generar entusiasmo, creo yo, y también eso es importante, obviamente, en una campaña, para que la gente vea que no está sola, que hay otra gente que también está a favor de ese cambio, que está dispuesto a expresarlo a pesar de ese contexto, te repito, marcado por la represión, por el autoritarismo. Entonces creo que eso es un elemento fundamental en el caso de las movilizaciones de la oposición. En el caso del chavismo hemos visto, bueno, unas movilizaciones que cuentan con todo ese apoyo de la estructura del Estado, que ya decía, pero además que van como respondiendo, ¿no? María Corina va a Barinas, entonces más atrás va Maduro, va Jorge Rodríguez, o va Diosdado Cabello, y va en esa misma línea como respondiendo y reaccionando a esta agenda que obviamente ha llevado María Corina Machado, es la que va al frente y se ve como respondiendo al gobierno y respondiendo, bueno, buscando apalancarse o apoyarse en toda esa fortaleza que tiene manejar el Estado, o sea, manejar los recursos del Estado, manejar todo lo que son las instituciones, y bueno, ahí se va dando esa respuesta, pero claro, digamos, no tienen la espontaneidad que tiene la campaña de la oposición, más bien se va acabar respondiendo, ¿no? María Corina va a un lugar y ellos van más atrás, entonces, bueno, Sí, van como tiene marcando ese... la pauta, ¿no? Sí, van marcando la pauta y luego, bueno, hay unos episodios ahí que pues le busca como imitarla un poco y claro, no luce de la misma manera, ¿no? Y esas Pero bueno, imágenes que hemos visto donde aparentemente pues no cuentan con el respaldo popular que muestran en los canales del Estado, ¿cómo lo ves tú? bueno, lo que te decía es que no tienen la espontaneidad, o sea, digamos, la estructura del Estado, es toda la maquinaria burocrática empujando la candidatura de Maduro, pero digamos, creer que cuando Maduro dice, no, es que nadie sabía que yo venía, no, créeme que solamente con todo el aparataje que movilizan para ir a un lugar, para ir al otro, obviamente, bueno, son, digamos, esa espontaneidad que tiene la campaña de la oposición no la tiene el gobierno tiene eso en los recursos, tiene la capacidad de movilizar, bueno, con su alcaldía, gobernaciones, ministerios, direcciones, instituciones, etcétera, etcétera, con todo lo que despliegan en los actos de campaña. Bueno, pero es el contraste con la otra campaña, que es una campaña que no tiene esos recursos, obviamente, al contrario, se hace en contra, como digo, ¿no? En ese contexto hostil de persecución, digamos, cualquiera que participe en una actividad de Maduro sabe, bueno, tiene la esperanza de que le den un bono, o sea, que salga algo ahí, ¿no? En cambio, quien participa en una actividad de la oposición sabe que se está exponiendo, y como estamos viendo, a persecución e incluso a cárcel. Entonces, es un contraste muy grande. O sea, por eso de comparar una con la otra, en Sí. realidad son cosas muy distintas, marcadas por cosas muy distintas, y eso también influye al momento de evaluar, ¿no? Lo que significa una que se hace contra todo, o sea, y realmente arriesgando, y la otra que, bueno, que va, por supuesto, con todo el apoyo y también con lo que tú hablas también, el apoyo incluso de los medios, ¿no? Que ahí sí no hay ningún tipo de censura ni restricción, sino al contrario, se le busca dar amplia cobertura, pero la otra campaña, bueno, tiene eso de toque de rebeldía, de responder, de buscar el cambio, y eso es lo que creo que ha marcado esta campaña, ¿no? Pedro, brevemente, ¿cómo calificas el liderazgo opositor en esta precampaña? Bueno, yo creo que viniendo, digamos, de una etapa de tanta turbulencia, de tanta diferencia, yo creo que en este momento, bueno, todo se ha encaminado ya hacia un punto donde, aunque existan discrepancias, bueno, todos apuestan por la unidad, porque creo que todos coinciden en lo fundamental que es, y así lo repiten todos, unidad y voto, o sea, la importancia de mantener la unidad al margen de que existan diferencias, discrepancias que están allí, porque eso no se borra de un día a otro, pero sí hay también esa gran coincidencia que se ha dado tanto en la defensa de la candidatura de Edmundo González Urrutia
como en la ruta electoral. Digamos, ninguno está proponiendo algo distinto. Entonces, eso creo que es fundamental, que al coincidir, digamos, en esas líneas gruesas, ¿no? Bueno, eso hace que sea un liderazgo mucho más armónico en este momento, a pesar, digamos, de toda la turbulencia que ha habido, como digo, de las diferencias que son públicas y que, repito, pueden estar allí, pero que han sido, al parecer, en este momento, bueno, un poco dejadas a un lado, entendiendo la importancia de defender al candidato, al Mundo González Urrutia, pero también la ruta electoral, que creo que ha sido lo fundamental. Todos coinciden allí, incluso quienes en el pasado tenían diferencias con esa ruta o la cuestionaban abiertamente, bueno, hoy están al frente más bien de ese llamado al voto. Y eso creo que ha ido entonces haciendo, bueno, que se dé como ese gran espacio de convergencia, de coincidencia. Y entonces, claro, hay un liderazgo que se ve mucho más cohesionado, mucho más unido, mucho más sólido que lo que se veía hace poco tiempo atrás. Entonces, creo que eso es lo que termina, digamos, sumando a la causa de la oposición en este momento, repito, entendiendo que, bueno, hay diferencias, heridas que están allí, eso no se borra, como digo, de un momento a otro, pero, bueno, al caer, digamos, en ese nuevo mantra, quizá de la oposición, que es unidad y voto, eso ha hecho que, bueno, que esas diferencias queden un poco a un lado y todos sumen hacia el mismo objetivo, que es buscar el triunfo del Mundo Gonzalo Urrutia el 28 de julio. Se nos acabó el tiempo, pero quisiera una última pregunta en monosílabo, sí o no. Hay mucha gente que se pregunta en este momento, ¿se debería hacer un acuerdo negociado sobre una transición política en el país? ¿Crees en esto? Sí, claro. Digamos, es que ese ha sido siempre, digamos, si te pones a ver el objetivo de México, ¿qué era? O sea, que el proceso de México, ¿qué es? Bueno, buscar un espacio, ahí se habló de convivencia democrática, y por supuesto permitiría una transición democrática sin mayores sobresaltos, todos respetando unas normas para unos y otros. O sea, creo que ese es el esfuerzo que ha estado allí. Luego también desde el exterior se ha planteado la última declaración del presidente Gustavo Petro de Colombia. Que creo que todo, está clarísimo que hace falta y hará falta negociar, o sea, precisamente para que haya un espacio de convivencia democrática, que cada quien, digamos, tenga su derecho, que se respeten los derechos de todos los actores políticos, que no haya estas persecuciones, cárcel, etcétera, sino que se respete a cada uno y es lo fundamental, digamos. Eso es lo que marca la vida en democracia, la negociación, no es la imposición, no es que yo me aplasto al otro, no es que yo persigo al otro y busco destruirlo, sino que entendemos que tenemos diferencias, distintas visiones, pero en el marco de una sociedad democrática eso tiene que dirimirse, bueno, en los espacios, en las instituciones, en el respeto al marco legal, a una constitución, etcétera, etcétera. Digamos, eso es lo fundamental. Entonces, ¿quién puede rechazar en este momento la negociación? Yo creo que hay también ese otro gran consenso. Yo creo que a esta altura nadie cuestiona ni condena la negociación. Lo que sí se exige es que sea una negociación que dé resultados, que sea útil, o sea, que no sea Sí, una que se pérdida de cumple. tiempo, que no sea una foto, sino que sea una cosa, bueno, que arroje resultados concretos, que funcionen, que sirvan, que sean respetados. O sea, el tema del acuerdo de Barbados, bueno, el problema no es el firmado, el problema es que no lo cumplas. O sea, haberlo Correcto. firmado, haber alcanzado ese acuerdo fue muy positivo. El problema es que cuando vas a ejecutarlo, a aplicarlo, no lo respetas, entonces queda, como digo, papel mojado. O sea, el tema es que todos estamos, creo yo, a favor y entendemos la necesidad de la negociación y lo que se espera es que no solo sea para la foto, digo, y no solo sea el discurso, sino que eso Sí. arroje resultados concretos, que sea respetado por todas las partes y eso haría posible que Venezuela sea entonces una democracia, porque eso al final es una democracia, la negociación, el entendimiento, siempre en el marco, o sea, siempre haber diferencias, pero bueno, que se resuelva en el marco de la ley, no buscando aplastar al otro, destruirlo. Eso es lo que marca una democracia al final, ¿no? La capacidad de negociar, de entender que somos distintos, de que tenemos distintas visiones, pero que podemos convivir y podemos buscar espacios para que todo el mundo, bueno, pueda expresarse sin temer represalias, ¿no? Pedro, gracias por tu tiempo y por tu análisis. Feliz día. Feliz día, gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Era Pedro Pablo Peñalosa, periodista venezolano especializado en la fuente de política, hablando sobre todos estos escenarios de cara a las elecciones presidenciales en Venezuela.